la democracia en peligro, dado los ataques del presidente hacia el INE? Sí, está en peligro, no quiere decir que se nos va a acabar mañana, pero sí quiere decir que el presidente ha iniciado una ruta para desacreditar al Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí, después de la elección, pedir su desaparición. Y eso sí me parece muy, muy grave porque el INE antes IFE, con todas las deficiencias que puede tener, pero sobre todo con toda su capacidad y reconocimiento nacional e internacional que tiene, es una institución que ha permitido que en los últimos 30 años tengamos elecciones confiables. López Obrador se ha dedicado a desacreditar las elecciones durante toda su carrera, gane o pierda. Incluso en 2018 ganó por un enorme margen y aún así dijo que si hubiese podido el INE le hubiera hecho trampa. Entonces es un actor desleal el presidente de la República, siendo el jefe del Estado mexicano, debiese ser el protector de las instituciones, pero no lo ha sido. Entonces, a mí sí me preocupa que después de las elecciones, si gana la mayoría en la Cámara de Diputados, va a intentar eliminar al INE. Y si eso ocurre, sí me parece que las elecciones, como las conocemos hoy, están en riesgo. Me recuerda mucho a Donald Trump, quien además de haber ganado en su momento, hizo lo mismo, desacreditar a las instituciones norteamericanas. ¿Aquí sería lo mismo, Luis Carlos? Sí, López Obrador se parece mucho a Donald Trump. Recuerda que los dos son políticos populistas y los populistas requieren enemigos, requieren polarización, requieren atacar. Esa es la naturaleza de ser, esa es su gasolina, ese es su oxígeno. Entonces, de la misma forma como Trump, siendo presidente de la República, se dedicó a atacar la organización de los comicios y aún antes de la elección de noviembre del año pasado, meses antes empezó a decir que podía haber fraude. Lo mismo es López Obrador. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen en parte porque requieren eh, inventar conspiraciones y entonces la conspiración de que les van a hacer fraude es una conspiración que siempre es útil. En el caso de López Obrador lo hace porque tiene animadversión por el INE desde hace 20 años, cuando él perdió la elección presidencial en 2006 por un margen muy estrecho. En lugar de aceptar el resultado y felicitar al ganador, se dedicó a construir un mito de un fraude que nunca probó, que nunca se ha demostrado ningún video, ningún audio de que se haya dado ese supuesto fraude. Y con base en ese mito fundacional ha proseguido su carrera política. Entonces, eh, esta tergiversación de los hechos es parte de su naturaleza. Y como en esta elección Morena va a perder votos respecto a lo que ganó en 2018, va a haber una pérdida de Morena. Morena va a ser por una parte el partido más votado en esta elección, va a ganar mucho, pero va a perder respecto a 2018. Y López Obrador no tolera eso y va a usar al INE como el culpable de que Morena pierda diputados, pierda votos en esta elección. El hecho de que López Obrador quiera volver a aquellos tiempos, estaríamos hablando de que sería como cuando en 1988 Manuel Bartlett, por cierto, ejecutó esta famosa caída del sistema cuando gobernación era la que llevaba a cabo las elecciones. ¿Eso quisiera el presidente Luis Carlos? No sé lo que quisiera el presidente. Lo que sé es que quiere eliminar al INE y que quiere crear un instituto a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Un instituto que cambie de nombre y se llame Instituto del Pueblo para organizar comicios austeros y transparentes, seguramente. Dos, quiere que cueste menos y creo que aquí pues, yo comparto ese punto de vista. El INE cuesta mucho y no es culpa del INE, es culpa de los partidos que le han encargado muchísimas funciones, que algunas de ellas son absurdas. Entonces, me parece bien desregular las elecciones, desmontarle al INE muchas de sus obligaciones que, reitero, son ridículas. Me parece correcto. Me parece también que podríamos pensar en cómo disminuir el dinero de los partidos de forma gradual, por supuesto. El plan de López Obrador es que no hace un análisis integral de lo bueno y lo malo. Quiere hacer una reforma para desacreditar al INE, para cambiar a sus consejeros, para tener un órgano electoral más proclive a la cuarta transformación. Quiere en suma tener un aparato de propaganda electoral desde el Instituto Electoral, que le va a cambiar el nombre.
Ese es el problema. López Obrador detesta a los órganos autónomos porque le parecen caros, porque le parecen innecesarios y porque son un contrapeso a su poder presidencial. López Obrador es una persona de corte autoritario, personalista en su manera de decidir, de ejecutar. Esa es su naturaleza. Él es muy anticuado. Él cree que él debe decidir, que el presidente manda, que nadie le debe decir que no. Y el INE le ha dicho que no muchas veces, igual que otros órganos autónomos. Y eso en parte le genera incomodidad y quiere terminar con esos mecanismos externos de control. Pero en todo caso, ¿qué va a pasar, Luis Carlos? ¿Qué vaticinas tú de todo esto? Después del 6 de junio, ¿qué ocurrirá? Pues si el 6 de junio López Obrador gana la mayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados, va a desaparecer al INE. Si no gana la mayoría en la Cámara de Diputados, va a intentar desaparecer al INE, pero no va a tener los votos. Punto. Por eso la elección intermedia es tan importante, porque significa que si vuelve a repetir la hazaña de 2018 y gana tantos votos, entonces López Obrador va a emprender un proceso destructivo de muchas instituciones que en mi opinión son muy importantes para el futuro de México, entre ellas el INE. Creo más bien que López Obrador quiere construir un modelo populista autoritario. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo en donde se vuelve a la figura de la persona, no de la institución. Lo que importa es el líder carismático, el líder máximo, el líder de la cuarta transformación, un presidente todopoderoso que no tiene contrapesos, sustentado en el amor del pueblo, y el amor del pueblo se construye con base en programas sociales, en apoyos, con el apoyo del ejército y las Fuerzas Armadas como uno de sus bastiones, un país nacionalista, estatista, que restringe la competencia de los particulares porque le parece que el Estado debe controlarlo todo. Eso es lo que quiere López Obrador, es un modelo sesentero, cincuentero, setentero del siglo pasado. Entonces es un modelo muy anticuado, pero puede funcionar porque en muchos lugares del mundo ha funcionado y funciona porque un segmento de la población se queda muy satisfecha porque reciben dinero, porque reciben apoyos y porque sienten que el presidente los representa. Entonces, es un modelo que es a veces sostenible. ¿Se estaría llevando a cabo aquella frase de al diablo con sus instituciones tan cuestionada en aquel momento, Luis Carlos? Pues sí, puedes tú decir que eso ocurriría y lo que él haría y está tratando de hacer es construir nuevas instituciones. Las instituciones de la democracia populista, que son instituciones que se basan en el pueblo, que siempre giran alrededor de darle apoyo a los más vulnerables, con una narrativa eh, de una nueva era. Sí, efectivamente, ya ha construido algunas que están apenas en ciernes, no ha podido derribar muchas porque no tiene los votos del Congreso. Y bueno, reitero, eso dependerá si gana o no gana la elección del 6 de junio. Oye, Luis Carlos, pero este asunto se ha crispado de verdad de manera muy peligrosa y preocupante, porque no solo es el presidente desde el púlpito de la mañanera, ¿no? Ya vimos lo que hizo y lo que dijo Félix Salgado Macedonio, ¿no? Ir a casa de Lorenzo Córdoba, es decir, amenazar, amedrentar, ya no solo es queda en el discurso, podría quedar esto en serios problemas y pleitos, ¿no? Violencia, diría yo. Sí, sí, efectivamente, uno de los riesgos de estos modelos de confrontación es la violencia. Digo, ya tenemos violencia verbal, ya tenemos una destrucción del diálogo, ya tú ves las redes sociales y están impregnadas de odio, de descalificación, estamos perdiendo la capacidad de dialogar porque López Obrador ha contribuido a romper ese diálogo porque él no quiere dialogar, él quiere imponer, porque su modelo se basa en la exclusión, porque no es un líder incluyente. Y entonces lo que generan y gestan es un estilo de polarización que es muy dañino. Ya lo estamos viviendo en México. Aquí también es esquizofrénico, Luis Carlos, pensar que muchas de las reglas
de las elecciones se cambiaron, se modificaron por presiones de la oposición. ¿Y quién encabezaba esa oposición? Era López Obrador. Entonces ahora él está en contra de que se apliquen ciertas reglas, reglamentos y leyes cuando él fue el causante o por él y sus presiones y sus movimientos y demás se llevaron a cabo. Sí, pues por supuesto, la gente se ha dado cuenta que López Obrador es muy incongruente. Una cosa es López Obrador candidato que pedía que el presidente no se entrometiera en las elecciones y otra cosa es él como presidente que se entromete todos los días. Una cosa es él que pedía que hubiera un contrapeso a los presidentes del PRI y del PAN y otra cosa es él que no quiere que la haya. Una cosa es él como presidente del PRD que en los años 90 ayudó a crear el IFE, lo aplaudió y ahora ya quiere desaparecerlo. Hay un gran problema de contradicción y buena parte del problema de la contradicción es que cada vez que la gente se lo señala, eh, basa su descalificación en lo que dices de la superioridad moral. Y no importa que le muestres que los políticos de Morena son igualmente corruptos, deficientes, oportunistas que otros políticos, que son igual y en muchos casos son peores, pero él sigue con esta idea de la superioridad moral. Cada vez que alguien lo califica, lo cuestiona las motivaciones del crítico, no debate los argumentos, sino descalifica al transmisor del mensaje. Pero claramente lo de Pío es otra vez lo mismo. López Obrador fondeó su campaña de 2018 como lo han hecho otros candidatos, con contribuciones de gobernadores que le dan dinero en efectivo, de empresarios que le dan dinero en efectivo y que a cambio de eso esperan favores. Quizá haya sido en una magnitud menor, no lo sabemos, pero ese video de Pío es muy probable que sea dinero que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le entregaba a López Obrador para quedar bien con él y que López Obrador recibía a través de su hermano para fondear sus actividades. La pregunta es, ¿cuántos gobernadores le habrán dado dinero? Varios probablemente. ¿Cuántos empresarios le dieron dinero? Varios seguramente. Entonces, en el fondo, aunque probablemente al inicio de su carrera López Obrador no quería ser como los demás políticos, tengo la impresión y hay indicios de que en cómo fondear su campaña, López Obrador se comportó en 2018 de manera parecida a otros políticos. Es decir, su dicho de que somos diferentes no aplica en este caso. ¿El presidente es un corrupto, Luis Carlos Ugalde? Creo que esa pregunta no la puedo contestar porque además la planteas de una manera bastante inexacta. ¿Qué quieres que te conteste sí o no? Pues no puedo contestarlo. Creo que sería irresponsable de mi parte. Yo lo que dije es que hay indicios de que López Obrador en 2018 pudo haber fondeado su campaña de manera semejante a como lo han hecho otros partidos. Eso constituye actos de corrupción, por supuesto, son ilegales. ¿Crees que la silla presidencial verdaderamente transforma a un líder de esta naturaleza, Luis Carlos? López Obrador simplemente es un político pragmático, populista, punto. Y probablemente lo distingue de otros políticos su discurso anticorrupción, pero en los hechos, como presidente, ha hecho muy poco por combatirla. Quizá lo que verdaderamente lo distingue de otros políticos es su sentido de austeridad. Eso creo que sí es genuino, pero López Obrador como presidente del país ha hecho muy poco por combatir la corrupción. Vaya, ni siquiera lo ha hecho respecto al gobierno anterior al que tanto critica. Llama profundamente la atención, por eso es que muchos han sugerido que esto se trata de un pacto que hubo. Dime una cosa, ¿es querer curarse en salud? ¿Estar pregonando? ¿Estar como agorero de la desgracia diciendo que va a haber fraude y que el INE es, híjole, la frase hasta la tengo aquí apuntada, fíjate. El INE es el supremo poder conservador. ¿Cómo ves esto, Luis Carlos? Pues es populismo, retórica, rollo, punto, para alimentar a sus seguidores. Ya, creo que no hay que prestarle demasiada atención, es retórica, es rollo, es irrelevante, carece de sustancia, es para asusar a sus seguidores y generar una política de la destrucción. Si el presidente no logra sus objetivos electorales en esta elección, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuál sería el terreno, Luis Carlos Ugalde?
si no logra sus objetivos electorales, pues va a ser un presidente que se va a enojar mucho porque no va a tener los votos para transformar a la República, no va a tener los votos para eliminar al INE, no va a tener los votos para eliminar la reforma energética. Pues va a tratar de presionar al Congreso, va a tratar de hacer consultas populares, va a acusar que hay un bloqueo a su gran transformación, pero finalmente no lo va a poder hacer. Y eso lo va a tener muy irritado, de tal forma que yo preveo que vamos a tener una segunda mitad del sexenio aún más polarizante, aún más conflictiva, porque el presidente se va a sentir impotente de poder concluir su obra transformadora, y esto pues va a ser muy estridente. Sin embargo, el país creo que se va a beneficiar porque creo que muchas de sus obras transformadoras son en realidad obras destructivas, como aquella de desaparecer al INE, por ejemplo, o como aquella de eliminar la reforma energética. Entonces, creo que será una segunda mitad del sexenio en donde pues habrá contrapesos, habrá pleitos, pero esto es la democracia. Si López Obrador tuviera otro estilo político y pierde la elección en la Cámara de Diputados, lo que haría es sentarse con la oposición, negociar una agenda común, ver qué se puede, qué no se puede y trazar una ruta para la segunda mitad del sexenio. Eso es lo que hace un político normal. López Obrador no es así, López Obrador no se va a sentar con nadie, va a acusarlos de corruptos, de bloqueadores, de golpistas, y entonces va a exacerbar el ánimo de polarización.